Chivo expiatorio. La lluvia golpeaba el parabrisas con una fuerza constante, casi hipnótica. Daniel apenas podía distinguir la carretera que se extendía delante de él. Los limpiaparabrisas trabajaban al máximo, pero el agua parecía multiplicarse sobre el cristal. Llevaba más de 2 horas conduciendo. No sabía exactamente hacia dónde iba. Solo sabía de dónde tenía que alejarse. Miró por el retrovisor. Nada. Oscuridad. Aún así, no pudo evitar sentir un escalofrío. Durante los últimos meses había aprendido una lección importante. El peligro rara vez se anunciaba antes de aparecer. A veces llegaba disfrazado de oportunidad. A veces llegaba sonriendo. Y otras veces llegaba escondido dentro de un documento que alguien te pedía firmar. En el asiento del copiloto descansaba una mochila negra. Dentro había un ordenador portátil, varios discos duros y una carpeta llena de copias impresas. Aquellos documentos podían enviar a prisión a varias personas. Pero también podían enviarlo a él. Daniel apretó los dientes. 1 año y medio antes jamás habría imaginado que acabaría conduciendo en mitad de la noche, huyendo de una ciudad que había considerado el comienzo de una nueva vida. Todo había empezado con una llamada. Cuando Daniel cumplió 30 años sintió algo que nunca había experimentado antes. La sensación de estar perdiendo el tiempo. No era infeliz. Tampoco era feliz. Simplemente existía. Trabajaba desde hacía 7 años para la misma empresa. Entraba a las 8. Salía a las 6. Volvía a casa. Cenaba. Veía alguna serie. Dormía. Y repetía el proceso al día siguiente. Sus amigos empezaban a casarse. Algunos compraban viviendas. Otros tenían hijos. Él, en cambio, seguía viviendo en un pequeño apartamento de alquiler y sentía que su vida llevaba demasiado tiempo detenida. Por eso, cuando recibió la llamada de recursos humanos, escuchó con atención. La empresa necesitaba cubrir una vacante en otra delegación. Otra ciudad. Otra provincia. Más responsabilidades. Mejor salario. Posibilidades reales de ascenso. Daniel ni siquiera pidió tiempo para pensarlo. Aceptó aquella misma semana. Durante los días siguientes sintió una ilusión que hacía años que no experimentaba. Compró muebles nuevos. Buscó apartamento. Hizo planes. Se imaginó conociendo gente nueva. Quizá incluso encontrando pareja. Aquello no era solo un traslado laboral. Era una segunda oportunidad. Un reinicio. El principio de algo mejor. Al menos eso creía. La ciudad lo recibió con sol. Era más grande que la anterior. Más moderna. Más dinámica. Los primeros días fueron emocionantes. Todo resultaba nuevo. Las calles. Los restaurantes. Los compañeros. La oficina ocupaba 2 plantas de un edificio relativamente moderno situado en una zona empresarial. Nada parecía extraño. Nada hacía sospechar lo que ocurría allí dentro. Su nuevo jefe, Ricardo, fue especialmente amable. Era un hombre cercano, de unos 50 años, que parecía conocer a todo el mundo. Le presentó al equipo. Le explicó sus funciones. Le habló de los proyectos en marcha. Daniel salió de aquella reunión convencido de que había tomado la decisión correcta. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Mucho trabajo. Muchas reuniones. Muchos procedimientos nuevos que aprender. Y muchos documentos. Siempre documentos. Al principio intentaba revisarlos. Pero era imposible. Las jornadas eran frenéticas. Los plazos ajustados. Y los compañeros insistían constantemente. Ya está revisado. Es un trámite. Solo necesitamos tu firma. La central lo reclama hoy mismo. Daniel acabó haciendo lo que todos hacían. Firmar. Firmar sin preguntar. Firmar sin leer. Firmar porque los demás parecían saber lo que estaban haciendo. Firmar porque quería integrarse. Firmar porque no quería convertirse en el nuevo empleado problemático.
Con el tiempo dejó de darle importancia. Era parte del trabajo. Nada más. Los meses pasaron. Su adaptación fue excelente. O al menos eso parecía. Había hecho amigos. Conocía la ciudad. Su rendimiento era bueno. Incluso empezó a salir con una mujer llamada Laura, a quien conoció en una cafetería cercana a la oficina. Por primera vez en mucho tiempo sentía que las cosas encajaban. Hasta que apareció una factura. Solo una. Una simple factura. El tipo de documento que nadie recuerda. Daniel la encontró una tarde mientras buscaba información para otro asunto. Algo llamó su atención. El número. La cantidad. El proveedor. Le resultaban familiares. Revisó unos archivos anteriores. Y encontró otra exactamente igual. Mismo importe. Mismo concepto. Misma empresa. Pagadas con semanas de diferencia. Pensó que se trataba de un error administrativo. Nada más. Sin embargo, decidió comentarlo. La reacción fue extraña. Demasiado extraña. Su compañero evitó mirarlo directamente. Respondió deprisa. Cambió de tema. Y abandonó la conversación en cuanto pudo. Aquello despertó su curiosidad. Esa misma noche volvió a revisar documentos. Encontró otra anomalía. Después otra. Y otra más. Pequeñas irregularidades que por separado parecían insignificantes. Pero juntas empezaban a formar un patrón. Un patrón inquietante. Durante las semanas siguientes se obsesionó. Cada día dedicaba algunos minutos a revisar archivos antiguos. Facturas. Contratos. Autorizaciones. Informes. Y cuanto más investigaba, más incómodo se sentía. Había pagos por servicios imposibles de verificar. Empresas registradas en direcciones sospechosas. Materiales que supuestamente habían sido entregados pero que nadie recordaba haber recibido. Todo parecía diseñado para pasar desapercibido. Para confundirse entre miles de operaciones legítimas. Una noche decidió comprobar algo. Buscó las autorizaciones correspondientes. Y entonces sintió que el corazón se le detenía. Su firma aparecía en casi todas. Una tras otra. Página tras página. Su nombre. Su rúbrica. Su responsabilidad. Daniel permaneció inmóvil frente a la pantalla durante varios minutos. No podía apartar la vista. Recordaba haber firmado aquellos documentos. Pero no recordaba haber leído ninguno. Y legalmente eso no importaba. La firma seguía siendo suya. Aquella noche no durmió. Ni la siguiente. Ni muchas de las que vinieron después. Por primera vez comenzó a comprender la magnitud del problema. Si denunciaba lo ocurrido, las autoridades investigarían. Y cuando investigaran descubrirían su participación. No importaría que hubiera actuado por confianza. No importaría que nadie le hubiera explicado nada. No importaría que hubiera sido utilizado. Su firma estaba allí. Era imposible negarlo. Durante varios días intentó convencerse de que estaba exagerando. De que existía una explicación razonable. Pero cada nuevo documento destruía esa esperanza. La realidad era mucho peor. La corrupción estaba profundamente integrada en la delegación. No era obra de una sola persona. Participaban demasiados departamentos. Demasiadas personas. Demasiados años. Aquello llevaba funcionando mucho tiempo antes de que él llegara. Y probablemente seguiría funcionando mucho tiempo después. La situación empeoró cuando decidió hacer preguntas. No muchas. Solo las necesarias. Una factura. Un contrato. Una autorización concreta. Pequeñas dudas aparentemente inocentes. Sin embargo, bastaron para provocar un cambio. Las conversaciones se detenían cuando entraba en una sala. Algunas personas dejaron de almorzar con él. Otros evitaban quedarse a solas. Era como si todos supieran algo que él acababa de descubrir.
Y como si todos temieran que siguiera investigando. Una tarde encontró la puerta de su apartamento mal cerrada. No había señales de robo. Nada parecía faltar. Pero alguien había movido varias carpetas. Alguien había revisado cosas. Lo supo inmediatamente. Aquella noche comprendió que ya no estaba imaginando peligros. Ahora formaba parte de ellos. A partir de ese momento comenzó a recopilar pruebas. Con extremo cuidado. Sin llamar la atención. Copiando documentos. Guardando correos electrónicos. Fotografiando contratos. Creando copias de seguridad. Cada archivo confirmaba lo mismo. Millones de euros habían desaparecido durante años. Dinero repartido entre empresas ficticias y contratos inflados. Y lo peor era que la red parecía extenderse mucho más allá de aquella oficina. Algunos nombres aparecían repetidamente. Directivos. Empresarios. Intermediarios. Personas con influencia. Personas capaces de protegerse. Personas capaces de destruir a quien se interpusiera en su camino. Como él. Y entonces comprendió algo aterrador. Ya no existía una salida limpia. No había manera de denunciar sin incriminarse. No había manera de marcharse sin levantar sospechas. No había manera de fingir que no sabía nada. Había cruzado una línea invisible. Y no podía regresar. Lo único que quedaba era decidir cuándo huir. No si huir. ¿Cuándo? Porque tarde o temprano alguien destaparía aquella olla. Y cuando ocurriera, todos buscarían un culpable. Un nombre. Un responsable. Alguien que apareciera en los documentos. Alguien como Daniel. Y esa idea empezó a perseguirlo día y noche. Como una sombra. Como una sentencia que ya había sido escrita mucho antes de que él llegara a aquella ciudad. Sin saberlo, el hombre que había aceptado un traslado para empezar una vida mejor llevaba meses caminando hacia una trampa de la que quizá nunca lograría escapar. Si quieres escuchar la parte 2, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.